Que sepáis que este vídeo es gracias a Michael Eric y os explico. Hoy vamos a hablar de 6 jugadores que jamás hubieras imaginado ganando el título de la Euroliga y que finalmente lo consiguieron. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy con un vídeo de verdad que no os lo podéis perder, muy divertido. Un vídeo que patrocina, entre comillas, Michael Eric, merece la pena. Y diréis, Sergio, ¿por qué me sacas este nombre ahora? ¿Por qué me hablas ahora de Michael Eric? Bien, Michael Eric ha firmado por CSKA de Moscú después de haber pasado por el Tour Telecom, de haber sido campeón de liga con el Baskonia, y yo pensaba, y hablando el otro día con unos amigos, decía, bueno, es que Michael Eric puede ganar la Euroliga de rebote con CSKA de Moscú después de haber dado muchas vueltas, de haber salido bastante mal de Vitoria en lo deportivo. Estaba jugando mal en Turquía, pero ya muy lejos del nivel Euroliga, y de repente se encuentra con una oportunidad de oro para alzarse con un título de la Euroliga. Y he pensado yo, ¿ha habido más casos de ese estilo? ¿Ha habido jugadores que me han sorprendido y que han dicho, ¿qué hace este tío ganando un título de la Euroliga? Pues sí, y he encontrado 6 casos en la historia de la Euroliga y los vamos a analizar todos juntos. Así que si quieres saber más de este tipo de vídeos y si te gustan este tipo de contenidos más relajados, aquí abajo, botón de like, por favor suscríbete y en los comentarios déjame también qué jugadores crees que te fliparon, te sorprendieron, que no consiguieran, que pensabas que no iban a conseguir la Euroliga y que finalmente se la acabaron llevando. Son 6 nombres que vamos a ir repasando poquito a poco. El primero que os incluyo es un jugador que estuvo en la plantilla del Panathinaikos del año 2002, aquel equipo con Zeljko Obradović como entrenador, que contaba con Dejan Bodiroga, con Ibrahim Kutlay, con Pepe Sánchez y un hombre que por aquel entonces firmaba 6 puntos, 3 rebotes y que sobre todo su carrera se hizo famosa 4 años después. Lazaros Papadopoulos, el exjugador posteriormente del Real Madrid, estaba en aquella plantilla. Este jugador, nacido en Krasnodar, con su madre griega, por eso tiene la nacionalidad, creció en el Iraklis y dio pasos en su carrera hasta acabar llegando al Panathinaikos. Era un jugador del año 80, la mayoría del año 80 salieron medio buenos. Este jugador consiguió cosas, muy bueno no era, la verdad. Con 2-10 fue un jugador que llamó mucho la atención porque precisamente en esa final fue capaz de hacer un gran partido. Era un jugador tosco, era un jugador que no se movía muy bien, era un pívot más clásico que un pívot clásico de hace 10 años. Solo manejaba la mano derecha y tenía un gran gancho, pero a partir de ahí era un jugador bastante limitado. Pero es cierto que este chico pues tuvo la oportunidad en aquel momento, jugó aquella final contra la Kinder de Bolonia de Manu Ginóbili y consiguió llevarse el título. Era un jugador, la verdad ya decimos, muy limitado, que luego posteriormente tuvo aquella historia de Joan Plaza, ¿no? Que lo tuvo de titular cuando llegó y lo acabó dejando absolutamente apartado, que en 2012 volvió a ganar una Euroliga con el otro rival del Panathinaikos, con el Olympiacos, siendo un jugador que apenas tenía minutos, y en aquella final que os comento, fijaros si sorprendió, anotó 12 puntos y capturó 5 rebotes. Estamos hablando de que fue el tercer máximo anotador tras Bodiroga y Kutlay de aquel partido. O sea, te habla muy claro de que era una sorpresa y por eso lo quería incluir aquí. Luego es cierto que ha habido muchos memes, pero yo creo que en aquel momento tampoco era un jugador importante. Venía un poco de ese crecimiento en Grecia. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Ahora lo veo con perspectiva y digo, fíjate, tercer máximo anotador de aquel partido ante la Kinder. Siguiente nombre de la lista. Viajamos a Barcelona, año 2003. ¿Quién no se acuerda de un jugador inmenso, enorme, que era Raymond Van de Hare? Era un jugador que era el nuevo Dueñas, que así es como lo catalogaba todo el mundo. Lo tengo por aquí apuntado para que no se me olviden los datos. Que hay gente que decía que medía 2,18, gente que decía que medía 2,22. La cosa es que era un jugador enorme, inmenso. Fue el número 52 del draft. Y fue un jugador que fue elegido por los Raptors también, cuando en aquel momento los Raptors también intentaban fichar talento europeo. Luego fue Calde, ¿os acordáis? Luego ya acabó llegando un jugador como Jorge Garbajosa. Fueron apostando, Andrea Bargnani fue el primer europeo elegido número 1 del draft. Pues ellos lo hicieron en el 52. Y es un jugador que, a ver, apenas tenía impacto o tuvo impacto en el EVA del Barcelona, pero en aquel momento Pešić optó por incorporar a este jugador y que realmente ha dado muchas vueltas. Y fíjate, de hecho ahora trabaja en una empresa, en una frutería, una empresa de su suegro, que desde el año 2009-2010 está trabajando para ello, y hubo un reportaje también que hizo Movistar en el que se le vio cómo era su vida. Este jugador a los 27 años se retiró del básquet, pero estuvo en aquel título del Barça del año 2003, aquel triplete histórico con Bodiroga también, con Saras Jasikevičius, ahora técnico del Barça, con Juan Carlos Navarro, que no tenía el rol que luego tuvo años después, con Gregor Fulka y con un jugador como Femerling, me acuerdo mucho, y también Roberto Dueñas. Fijaros qué equipo enorme, inmenso. Rodrigo de la Fuente también estaba, Nacho Rodríguez, era un muy buen equipo, y él estaba en aquella plantilla. Él, después de aquella etapa en el Barça, pasó por Chipre, Eslovenia, Ucrania.
firmó en la Liga EVA antes de retirarse 13 puntos, 9 rebotes, pero un jugador que yo creo que el baloncesto, pues no sé si no le acabo de convencer, no iba mucho con él la cosa, pero era bastante llamativo, porque era un jugador que solo jugó un partido en el Barça. Y eso sorprendió, un partido en aquella Euroliga, vamos. Y era un jugador que no tenía mucho talento, pero era muy grande. Y a mí personalmente siempre cuando veía, decía que un número 52 del draft que no juega nada en el Barça, ¿esto qué es? No entendía yo muy bien la película, porque luego después de él, cuando ya llega Dusko, es cuando llega Marc Gasol, estuvo Burusis también por ahí en el Barça, años antes, y luego Mario Kasun también. O sea, había como muchos jugadores grandes que fueron llegando al Barça y que no jugaban, y como era drafteado, a mí que era un jugador joven, pues me llamaba la atención. Bien, número 3. Ahora vamos a hablar de un jugador que era bueno, muy bueno, pero que se coló en un equipo que yo creo que nadie se acuerda de él cuando hablamos del Panathinaikos del año 2007. ¿Quién piensa en Tony Delk cuando hablamos del Panathinaikos del año 2007? Fue un jugador elegido en número 16 por los Charlotte Hornets en el año 96, que tuvo 8 franquicias NBA, Tony Delk, pasando, por ejemplo, yo recuerdo Sacramento Kings, Boston, también tuvo la etapa en los Dallas Mavericks. Era un base de estos completos en la NBA, de segunda unidad, siendo octavo hombre, un segundo base, que podía anotar, bueno, no estaba mal. Y en agosto de 2006, después de una carrera 100% NBA, decide dar el salto. Va al Panathinaikos de Zelko, que es un equipo que tenía por fuera a Diamantidis, a Sani Becirovic, no os acordáis de él, el jugador esloveno, Milos Bujanic, y ese año no estaba Vasilis Spanoulis, que fue el año que se marchó a la NBA y luego cambió los derechos Houston y San Antonio con Luis Scola para que Luis dejara Vitoria y se acabara marchando a la NBA. Bien, ahora por ejemplo tiene una academia de básquet, este hombre, he estado investigando un poco en redes sociales a Tony Delk, pero es cierto que aquella temporada no lo hizo mal, pero es que nadie nos acordamos de él. Creo que además otro jugador que no jugaba nada era Robertas Javtoka. ¿Os acordáis de aquel pibe lituano que tenía unos tatuajes, que tuvo un accidente muy grave, pero que es un jugador fortísimo? Él en 17 partidos metió 7,5 puntos, una asistencia, o sea, hizo buenos números, la verdad que jugó bien, y que tiene un hito histórico de meter 53 puntos a los Kings en el 99 con los Suns. Fíjate, un dato de anotación muy alto para este Tony Delk. Me ha parecido un jugador bastante random para incluir en el listado y por eso lo quería meter. Y el cuarto nombre de la lista es un jugador que vais a conocer perfectamente, sobre todo si eres aficionado del Betis actualmente. ¿Quién no se acuerda de Milenko Tepic? Uno de los claros ejemplos de talento tirado a la basura de un jugador que parecía que se iba a comer el mundo y la verdad que luego no acabó haciendo ninguna carrera importante. ¿Ganó el título de la Euroliga? Sí, lo consiguió en 2011, el último año que lo gana Panathinaikos con Zeljko Obradović y en Barcelona. Pero tiene una historia llamativa. Él yo creo que es fruto de, mucho talento, evidentemente, en sus etapas de formación y mucho hype. Él está en aquel gran Partizan de Belgrado que tiene a Pekovic como pívot de referencia, tiene a Velikovic y él desde el perímetro muestra un nivel absolutamente tremendo. Lo firma el año 2009 desde el Partizan de Belgrado rumbo al Panathinaikos y él en ningún momento acaba explotando. De hecho, él sí es cierto que tiene un buen Eurobasket 2009, que es aquella final que pierden de manera muy clara contra España, que el repaso increíble, en el que hace 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, y luego a partir de ahí su carrera no fue a más. Era un jugador muy alto, que parecía que tenía una clase tipo Zoran Planic, ¿os acordáis? Un base así alto, elegante, que parecía que podía hacer todo sobre la cancha, se llevaba mucho ese perfil de jugador, pero de hecho, a partir de ese 2011 no paró de dar vueltas. En 2011 a 2013 pasó por Sevilla, por eso decía que os tenéis que acordar de este jugador, pero es que luego pasó por Lituania, por Serbia, por Italia y por Grecia. En Sevilla, fijaros si pudo haber cambiado su dinámica, lo tuvo Plaza, que ahora está también como entrenador del Betis, y lo tuvo Aito García Renés. Si Aito García Renés no te cambia tu carrera, mucho no se puede sacar de ti. O te pasa a ti algo en tu actitud o lo que sea, porque no es normal, porque Aito suele sacar fruto de este tipo de jugadores y los hace brillar. Era un 2-0-2 muy completo y que hoy en día está jugando, tiene 33 años, está jugando en el Mega Bemax. O sea, que es un jugador experimentado que ya salió del circuito de las grandes ligas y que ahora pues está en Serbia disputando partidos. Ese es el cuarto jugador. Vamos con el quinto. Este os va a sonar más. Nos vamos a ir al año 2012, porque en el año 2012 Olympiacos rompió completamente el esquema de la Euroliga, un equipo de un presupuesto más bajo que de lo habitual, acabó ganando una Euroliga. ¿Quién era el pívot titular de aquel equipo? ¿Os acordáis? Venga, voy a daros 3 segundos. Vale, igual algunos se acordó, me lo ha puesto en comentarios. Joey Dorsey fue el pívot titular de aquel Olympiacos con jugadores pequeños en el 5 que empezó a comandar el baloncesto europeo. Este jugador, además, que empezó la temporada en el Baskonia del Lockout, fue cortado por el equipo de Dusko Ivánez, porque Dusko, la verdad, yo recuerdo que le daba muchos balones, estaban Serafin y él como 5, le daba balones a poste bajo, y Joey Dorsey, como ya sabéis, pues no sabía hacer nada con el balón, porque no era un jugador bueno con el balón en sus manos, lo acabó cortando el Baskonia. Cosas del destino, lo ficha el Olympiacos,
y va creciendo con el equipo, se mete en Final Four y acaba al final de poste consiguiendo el título de la Euroliga con Spanoulis Príntesis y compañía. Este es un jugador que yo lo recuerdo, estuve en la presentación cuando vino a España, cuando vino al Baskonia, fue número 33 del draft, elegido por Portland, tuvo etapa en los Kings, sobre todo en Raptors y especialmente en Houston, yo lo recuerdo sobre todo, y ese año el lockout llegó, tenía unos músculos aquí, os juro que no había visto nada igual en mi vida, nada igual, un jugador fortísimo, súper anchote, luego tuvo una imagen muy mítica y muy célebre que no pondremos aquí porque no quiero que me baneen el canal, pero que se hizo bastante viral en las redes sociales, y si googleáis un poco lo vais a encontrar. Pero él pasó por Houston y fijaros cómo tenía la cabeza este jugador, que en una entrevista que hizo con el general manager en Houston dijo que su sueño es que quería dedicarse al no-por. ¿Vale? O sea, ya os digo un poco cómo iba la cabeza de este jugador. Metió 0 puntos, no metió ningún punto. 2 rebotes en aquella final, jugó muy poco, pero fue titular. Y tras Euroliga pasó, renovó por el equipo y luego lo cortaron. ¿Por qué? Porque acabó criticando a la directiva, no acabó convenciendo. Suena un poco con el Barça, ¿no? La película también, que acabó yendo al Barça, que tuvo aquella polémica, que luego con los servicios médicos y le acabaron cortando. Estuvo en 2 etapas diferentes en el Barça además, no debieron aprender de la primera, y este jugador consiguió un título de la Euroliga. Fíjate que ha habido jugadores buenos de verdad, que no lo han conseguido, y este jugador, pues sí, tiene un título de Euroliga. Más, por ejemplo, que Luis Scola. Anda, así que la verdad que es tremendo, ¿eh? La historia de Joey Dorsey, cómo tenía la cabeza. Pero un jugador que fue de los primeros pivots pequeños, que cambiaban los bloqueos, que era muy fuerte, que intimidaba y que sorprendió bastante. Y por último, vamos a irnos a 2017. El último título, ya veis que muchos han sido con Zeljko Obradović en el banquillo. Año 2017, el primer equipo turco que consiguió un título de la Euroliga es el Fenerbahce, capitaneado por Zeljko. ¿Y quién estaba en aquel equipo? Uno de los peores números 1 del draft de la historia. Anthony Bennett, el canadiense. Llegó después de haber dado muchos tumbos, después de haber pasado por muchos equipos, después de haber sido número 1 del draft de 2013, cambiado en aquel traspaso de LeBron James que le acaba llevando a Minnesota, y que es un jugador que luego no ha vuelto a hacer absolutamente nada. Ha estado en la G-League, parecía que jugó, de hecho en aquel equipo llegó con algo de hype y jugó 9 partidos, su media eran 6 minutos, 1 punto, 1 rebote, o sea, no hacía absolutamente nada. Y era un jugador que cuando fue elegido número 1 del draft dijo, es que yo estoy sorprendido de que me hayan elegido como número 1 del draft. O sea, esto ya te dice mucho de lo que iba a ofrecer posteriormente, que se descubrió que tenía problemas en las manos, que tenía un problema de miopía, o sea, un desastre de jugador, que yo creo que tampoco era tan malo, pero la verdad que yo creo que la propia leyenda de este jugador le fue llevando a ser un jugador muy marginal en lo que era la rotación y en el baloncesto europeo en general y en el básquet mundial. Él, además, luego posteriormente tuvo mucho sobrepeso por una mala alimentación, comía muchas pizzas, se descubrió que tenía asma, ya os digo, muchas cosas. Y fue ganador de aquel equipo en el que estaban los Vesely, que estaban jugadores como Lucas, Datome, en plantillón, que consiguió el título en su casa en Turquía. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo he pasado muy bien grabándolo. Es un vídeo largo, un vídeo diferente a los que tenemos aquí al canal, así que te gusta, apóyalo. Y hemos hablado de 6 jugadores que nos han permitido, bueno, pues hablar de la historia de la Euroliga y recordar que hay jugadores que igual no son muy buenos o que cayeron en el momento adecuado, en el sitio adecuado y se pueden llevar un título de la Euroliga a su casa, que es un título muy preciado y que muchos jugadores lo pretenden. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.